Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo y amigos que nos está escuchando en esta mañana. Quiero en esta ocasión presentar esta entrevista a nuestro hermano Dani Rodríguez. Él es líder evangelístico de la iglesia Centro de Restauración Familiar, Casa de Paz, que está ubicado en la isla Trinitaria. Hoy el tema que vamos a abordar es sobre Eusebio de Cesarea. ¿Quién fue Eusebio de Cesarea? Es una figura fundamental en la historia del cristianismo primitivo. Quiero agradecer a mi hermano Dani Rodríguez que nos acompaña en esta mañana por su tiempo, por su disposición para entablar esta conversación. Bienvenido, Dani. Que usted bendiga, Frank. Gracias a Dios y que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Pues aquí disponibles para los que sean el Señor. Amén. Hermano, quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Quién fue Eusebio de Cesarea y cuál fue su papel dentro del cristianismo primitivo? Bueno, Eusebio de Cesarea pues cuenta lo que es la historia, los datos disponibles de este gran siervo del Señor, de que fue un cronista de la historia de la fe de la iglesia. Fue también aquel que estuvo inmerso en las persecuciones que vio lo que es la iglesia después de los apóstoles. La gran persecución de Diócleses, también fue un historiador, apologista, defensor de la fe, incluso tenía participación en todo lo que es en la política. Tenía grande influencia con Constantino el Grande. Este Constantino fue incluso aquel que le pedía el consejo a este Eusebio de Cesarea. Como cristiano, él defendió la fe, incluso sus hechos, sus trabajos fueron bien documentados, que hasta el día de hoy son indispensables para la defensa de nuestra fe y conocimiento. ¿Por qué se considera entonces, Dani, a Eusebio como el primer gran historiador de la iglesia cristiana? ¿Qué tú nos puedes aportar con una respuesta a esta pregunta? Bueno, en realidad sí fue un gran historiador y uno de los principales fue porque sus documentos hasta el día de hoy persisten y nos ayudan a estudiar todo lo que es en cuestión de nuestra fe. Todo lo que él realizó fue documentado. Él buscó testimonios, investigó, indagó en libros que antes existían, que ahora ya no existen. Entonces él prácticamente hizo una copia de esos libros que hoy ya no los tenemos. Entonces él fundamentó todo lo que son nuestra fe en escritos. Llegó incluso a poner una lista de los grandes mártires que hubo en ese tiempo que él vivió. Aparte de eso, también vemos que él narró la historia antes del que fue en el tiempo de los apóstoles, lo que es la sucesión apostólica. Él documentó en las sedes principales como Jerusalén, Alejandría, si no me equivoco también Jerusalén, porque no es en todas, pero hizo una de las sedes principales donde había lo que es la iglesia y la sucesión apostólica. Él fundamentó todo eso, incluso para hoy en día saber de dónde viene todo lo que es en nuestra fe basada en los cimientos de los apóstoles. Ahí tenemos una gran información. Basado en lo que estamos estudiando de Eusebio de Cesarea, ¿verdad? ¿Por qué se considera a Eusebio como ¿cuáles son las importancias, se puede decir, que tiene su obra, la historia eclesiástica, para conocer los orígenes del cristianismo? Bueno, sus obras principalmente, sus obras son la documentación. Él realizó todo, como te decía en la pregunta anterior, documentó todo. Hizo lo que es una historia, más o menos como hizo el apóstol Mateo, cuando hizo lo que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que se basó desde el Génesis, desde Adán, y lo hizo de forma doble, que es en la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, desde Adán, y en este caso de la parte mujer, que es de María. Lo hizo y lo detalló de una forma bien detallada, sistematizada, y algo que nosotros podemos hoy en día ayudarnos. Su obra principalmente fue estudiar los primeros 3 siglos, lo que donde él vivió, incluyendo lo que son las fuentes que él llegó a investigar, los testimonios de personas reales, y esto nos ayuda
a saber que nuestra fe no solo es algo ficticio o algo que uno dice, bueno, yo creo porque quiero creer, sino más bien algo documentado, incluso para poder defenderla ante otras posiciones religiosas que nos dicen, no, ustedes no saben dónde venimos, más bien se coge y vienen las investigaciones, aquí está, como esto de el papado, que en ese tiempo no existía, pero ellos fundamentan que fue desde los apóstoles, que más el apóstol Pablo fue que lo designó a los demás cuando no fue así. Entonces, viendo sus estudios, viendo esta información de él, vemos qué es lo que realmente pasó. Desde tu perspectiva evangelística, Dani, ¿qué aportes teológicos o históricos de Eusebio siguen siendo valiosos hasta el día de hoy? Bueno, uno de los grandes aportes que él tiene fue la defensa de lo que es de los libros inspirados por Dios. Él fue uno de los que participó en la selección de libros que fueron inspirados por Dios, el Concilio de Nicea. Ellos llegaron a hacer lo que es un canon incluso de los primeros libros en los cuales él llegó a participar como historiador de la fe. Nos recuerda también en sus trabajos que nuestra fe no solo es filosófica como muchos otros creen. Entonces nosotros vemos que esos documentos que él tiene documentados nos ayudan hoy en día. Incluso en los eventos él tiene cada una de los que pasó, en este caso las persecuciones, incluso en el tiempo de Constantino, cómo él documentó todo aquello. Incluso nos da un testimonio del cumplimiento de la fe y de la fidelidad de Dios. Porque es cierto que en todo lo que él investigó y documentó, podemos ver que solo es peligro, disvaraciones en las cuestiones de fe, de información teológica, porque habían bastantes pensamientos erróneos. Entonces él vivió todo eso y uno dice, bueno, vivió momentos difíciles, pero Dios estuvo en cada momento. Y entonces él nos detalla todo eso y eso es fundamental para nosotros poder estudiar. Amén. Entonces, Eusebio vivió durante importantes controversias doctrinales, ¿verdad? ¿Cómo influyó su pensamiento en la defensa de la fe cristiana en ese tiempo? Bueno, en realidad él estuvo en un momento donde estuvo inmerso en contradicciones como son las doctrinas de los arrianos. Se supone que después de que él, al principio él compartía ciertos pensamientos arrianos de que negaban la fe, pero negaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero al momento de él estudiar y hacer lo que son la investigación del documentarlo, se dio cuenta que están erróneos. Al principio se lo catalogaba como semi-arriano y él llegó a un concilio, pero incluso de estas personas que él tenía influencia, para poder llegar a decirle, bueno, pasa esto, nosotros tenemos que tener basado nuestra creencia, no solo en la fe hablada, sino más bien la documentada, como en este caso los cimientos de los apóstoles, los escritos, toda la Biblia, porque estos pensamientos erróneos se basan en interpretaciones erróneas, o solo en ciertas partes de la Biblia y en otras. Entonces al estudiar todo, incluso hasta el Apocalipsis, pues él se dio cuenta de que estaba en un error. Incluso él llega a afirmar lo que es el credo de Nicea. Es un credo así como tienen pues los católicos. Y es un ejemplo donde creo Dios Padre, único Dios. Y aún hay iglesias cristianas que todavía tienen también sus credos. También. Claro, en realidad los credos ayudan, pero para eso está también la Biblia. O sea, de una forma como para los de afuera, mientras se basen en la palabra, hay ciertos credos que son muy buenos. Uno de esos es el de Nicea, donde no van influenciados con pensamientos erróneos. Y él es uno de los que impulsó aquello. Incluso participó en conciliar esos pensamientos. ¿Qué enseñanza tú nos puedes extraer sobre los cristianos actuales, del trabajo y del testimonio que realizó Eusebio de Cesarea en estos tiempos? Ya en estos tiempos sería pues como la perseverancia, incluso lo que es la resiliencia. Él estuvo en momentos difíciles, contradicciones pues de pensamiento, de doctrina,
persecuciones, y él, aunque lo documentó y se ve como algo difícil que pasaron todos los cristianos de ese tiempo, él nos detalla que tenemos que, como cristianos, ser resilientes, perseverantes, que aún en medio de esos tiempos, de esas temporadas difíciles, porque dice la palabra que todo tiene su tiempo, tiempos buenos, tiempos malos, tiempo de nacer, tiempo de morir, bueno, de guerra y de paz. Entonces él nos permite llegar a comprender que en todos esos tiempos Dios está en el control. También vemos que él detalla la providencia de Dios en cada una de las etapas que vivieron estos cristianos en ese tiempo, y que hoy en día estamos pasando muchos cristianos, como en otros países que están siendo perseguidos, Egipto, Medio Oriente, donde los matan, los queman, el continente africano. Nos permite identificar que la fe no solo es, bueno, tengo la libertad de decir cristiano porque no nos están persiguiendo, Sí. sino más bien que aunque lleguemos a estar en persecuciones y en conflictos, nosotros tenemos que perseverar, ser resilientes, no quedarnos allí. Incluso en el cuidado de la verdad, él nos detalla de que cada uno de nosotros tenemos que tener las bases de nuestro conocimiento, de nuestra fe, para poder defenderla. Porque si no viene otro y le dice, bueno, tú dices esto, pero ¿cómo? ¿Dónde hay papeles? Ustedes son ficticios. Y no es así. Entonces uno viene, la historia, aquí está, esto pasó, estos fueron los que siguieron, estos fueron los apóstoles que llegaron a cimentar a las demás iglesias, en los cimientos de ellos, basadas en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo más la Biblia. Por eso es tan importante, yo creo, ¿no?, que nosotros los estudiantes que pasamos quizás un curso teológico, que conozcamos la historia de la iglesia, ¿no es verdad? Y sobre todo esta figura importante como fue Eusebio de Cesarea, ¿no? Porque hoy en día la Escritura también nombra que se levantarán falsos maestros, ¿verdad? Falsos profetas, y eso es lo que en realidad vemos, falsas enseñanzas, ¿verdad? Claro. Que a veces vienen y tratan de confundir al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, pero como nosotros conocemos la historia de cómo comenzó la historia de nuestra iglesia, los historiadores y todo lo demás, podemos defendernos. ¿Tú qué piensas de esto? Pues la verdad es que nosotros es muy importante llegar a estudiar estos tipos de siervos del Señor, que en su momento pues ellos fueron impulsados por Dios a enseñar la verdad. Y más que eso, en el caso de Eusebio de Cesarea, a documentarlo. Hoy en día generalmente casi no hay escritos sobre eso. O sea, cosas documentadas, detalladas, día, fecha, hora, persona, testimonio, tal persona en tal época, con nombre, apellido, lugar. Todo eso nos ayuda incluso para nosotros llegar a poder conocer más de la verdad. Vemos un gran ejemplo a seguir en ellos, principalmente por la humildad. Él pasó estos tiempos, incluso tuvo participación pues como consejero personal de Constantino. Llegó a tener participación política, pero eso no los desvinculó de su fe, de ser perseverante en No la fe. influyó en su vida. Claro, en su vida de fe no le estorbó. Incluso esas participaciones que él tenía en la política, o incluso de ser un teólogo famoso, reconocido, apologeta y bueno, y demás cosas, él siempre se mantuvo humilde. Entonces nos enseña a nosotros que aunque lleguemos a tener una posición elevada, porque Dios es el que enaltece, a quien Él quiere lo enaltece, a quien no, pues nos permite que nosotros comprendamos que nunca debemos enaltecernos nosotros mismos, más bien humillarnos para que Dios nos enaltezca. También nos enseña a que nosotros tengamos discernimiento de las escrituras, porque hoy en día hay tantas doctrinas erróneas como en ese tiempo. Entonces, si uno no está bien cimentado, puede llegar a escuchar cualquier cosa que el enemigo utilice y que diga por medio de otras personas y nosotros creerla. Entonces, nuestra base principal como cristianos es saber de dónde venimos, ¿no? Incluso va inclinado a la identidad. Eso también nos enseña él. De dónde nacimos, dónde viene la fe. Solo fue un libro escrito nada más. Más bien el detalle que a lo largo del tiempo la Biblia no solo se preservó, sino la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que para eso fue escrito desde el principio la Biblia, que enseñaba que Jesucristo venía y se instauró como
el Mesías ahorita está sentado en el trono a la diestra del Padre Celestial y todo está bajo sus pies. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver todo aquello para poder implantarlo en nuestras vidas cada día. Y es muy bueno que cada uno de nosotros, sobre todo los hermanos que están incursionando en lo que es los estudios teológicos, que es muy bueno, que lo puedan estudiar. Incluso otros más, que más adelante le van a enseñar en las escuelas teológicas. Así es. Esta entrevista nos permitió el día de hoy comprender que Eusebio de Cesarea fue una figura clave, ¿verdad? A perseverar, como dice nuestro hermano Dani, a perseverar la historia del cristianismo primitivo, ¿no? Nuestro hermano Dani Rodríguez resaltó que aunque Eusebio vivió en un contexto de persecución, controversias de pensamientos doctrinales, hubo mucha oposición, su trabajo que realizó ayudó a consolidar la memoria histórica de la iglesia. Esto demuestra la importancia de conocer la historia para fortalecer la fe cristiana en la actualidad de hoy que vivimos. Dani, yo quiero agradecerte por tu disposición una vez más. Quiero agradecerte por este tiempo que tú nos has permitido y por aclararnos un poco sobre y ayudarnos a comprender sobre este historiador muy importante para la iglesia cristiana. Sí. Quiero que te despidas con unas palabras a nuestros televidentes que nos están viendo. Listo. Muchas gracias a Dios y también pues a ti y a los hermanos que están realizando lo que es este tipo de encuestas, de poder dar la oportunidad de hablar las cosas de nuestro Señor, ¿no? Pues encantado de realizarlo y si más adelante hay otra oportunidad, con gusto. Dios me los bendiga y seguir perseverando en los estudios, que es lo importante. La fe basada también en lo que es la enseñanza de las Escrituras, de la historia, que es algo fundamental para cada cristiano. Dios me los bendiga. Amén.